Buenas tardes a todos nuestros seguidores. Vamos a seguir con este caso de cómo se aplican algunos componentes o derivados del petróleo en la medicina. Ya hemos mencionado algunos, pero les quiero remarcar que gran cantidad de las reacciones químicas que se llevan a cabo en el cuerpo humano es porque tenemos catalizadores que nosotros conocemos como enzimas. Entonces, por ahí vamos viendo o nos damos idea de cómo debe ser una enzima catalítica, ¿sí?, del cuerpo humano. Por ejemplo, hay enzimas que quitan OHs, hay enzimas que también adicionan OHs, hay enzimas que quitan hidrógeno y también colocan hidrógeno. Enzimas que dividen una molécula grande en varias pequeñas. Enzimas que destruyen los aminoácidos. Ese es un gran factor. Enzimas que destruyen los aminoácidos. ¿Por qué queremos destruir los aminoácidos? Pues porque queremos llegar hasta el punto en donde se pueda emplear un componente como una fuente de energía. En este caso puede ser la glucosa. Entonces, no todos los alimentos con la descomposición por alguna enzima producen glucosa. Hay algunos que nada más producen glucosa. Por eso, si ustedes se dan cuenta o han visto, mucha de la glucosa la tenemos que administrar al cuerpo humano a través del azúcar. A través del azúcar se forma la glucosa, ¿sí? Y entonces esa es una fuente de energía para el cuerpo humano. En el caso de que no se pudiera alimentar bien con la glucosa adecuada y se tuviera alimentación en exceso de, por ejemplo, de ácidos grasos o grasas y aceites, entonces ahí se modifica esa posible formación de glucosa o la utilización de la glucosa. Entonces, esas también son enzimas catalíticas que tiene el cuerpo humano. Entonces, por ahí queremos hacer notar eso, que muchas de las sustancias derivadas del petróleo se pueden usar para tener alguna ventaja sobre algunos descuidos o sobre algunas variantes en el cuerpo. Por ejemplo, casi todo el mundo tiene hongos en las uñas. Más tarde o más temprano le salen hongos en las uñas de los pies y he visto que algunas hasta en las personas. Entonces, ¿qué pasa? Pues cada vez se inventan más remedios para los hongos de las uñas de los pies o en otros lugares. Por ejemplo, en el cabello también se forman hongos. Entonces, ahí está la tarea. Cómo inhibir esa formación de hongos para que pudiéramos estar en forma tranquila, en forma, digamos, ordenada. Por ejemplo, en el cabello, si alguna vez se llega a formar un hongo, la gente se empieza a volver calva ahí donde va creciendo el hongo, ¿sí? Parece ser que hay algunos que sí les gusta, pero otros tal vez no sepan que es por culpa de un hongo, y entonces hay que trabajar. Se puede trabajar en muchos aspectos, pero uno de los principales es qué hacer con algunos derivados del petróleo para poder atacar ese hongo o esa enfermedad. Entonces, ahorita vamos a hablar acerca de ¿sí?, este compuesto que se llama benceno. Entonces, este benceno lo podemos hidratar en un medio ácido para que nos dé lo que ustedes conocen como fenol o benzol, ¿sí? Ya de entrada es una solución para algunas bacterias, inhibe la formación de bacterias, el benzol o el fenol, ¿sí? Y también se pudiera tener más, digamos,
para que nos dé este. Y también ya lo conocen, es el ácido benzoico, ¿sí? También medio ácido. Entonces, el medio ácido lo tienen las enzimas del cuerpo humano. Entonces, este fenol, si no pudiéramos producirlo, muy poquitas fuentes tenemos de fenol, pero afortunadamente el cuerpo humano necesita poco fenol, ¿sí? Y entonces lo podemos tomar de algunos alimentos, pero en el caso de urgencia se pudiera producir así. ¿Por qué? Porque después podemos producir el ácido benzoico, y el ácido benzoico, saben ustedes que con sodio se forma el benzoato de sodio. ¿Sí? El benzoato de sodio, que este es uno de los verdaderos inhibidores de la formación de hongos, ¿sí? Así es que si por ahí pudiéramos hacer esta tarea, pudiéramos resolver los problemas de los hongos. O por aquí también mínimamente podríamos resolver el problema de los hongos. Entonces, aquí van surgiendo más cosas. Por ejemplo, si ya tenemos este fenol y lo oxidamos también en esta forma y obtenemos este junto a este, entonces podríamos tener este ácido metanoico y nos daría este. Que es el ácido salicílico. ¿Sí? El ácido salicílico ya seguramente lo conocen, no han oído hablar de él, que es el ácido que corrige la inflamación, corrige los dolores, ¿sí? Sobre todo para la artritis. ¿Qué pasa con la artritis? La artritis es una inflamación, ¿sí?, de los dedos o de cualquier otra parte y dificultad para moverlos. ¿Por qué? Porque hay otra enzima también que está trabajando ahí en el cuerpo humano, y si de alguna manera se deja de administrar oxígeno al cuerpo humano en alguna parte, entonces provoca dolores por falta de oxígeno. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si usted se da un golpe así en alguna parte del cuerpo? ¡Pum! Ahí esta parte se queda traumatizada, y si hay sangre que está fluyendo por ahí, pues el oxígeno que lleva la sangre no pasa, y entonces empieza a doler, ¿sí? Hasta que paulatinamente se quita ese trauma y empieza a pasar oxígeno, ¿sí? Esa es una idea de lo que son los dolores, es una idea de lo que es la inflamación, es una idea de lo que es la artritis, nada más que son en diferentes partes y son en diferentes formas. Pero aquí tenemos un ácido salicílico, ¿sí? Este ácido salicílico por mucho tiempo se empleó, hasta que después se empleó esta pastilla que ustedes conocen como aspirina. ¿Cómo se llama esta aspirina? Ácido acetil salicílico, ¿sí? ¿Y qué tenemos que hacer aquí? Pues meterle un cetilo, ¿sí? Un cetilo. ¿De dónde vamos a sacar ese cetilo? Para que se lo podamos incluir aquí a esta parte de la molécula. Entonces partimos de dos moléculas de ácido acético, ¿sí? Y otro carbón. Entonces, entre estos dos reacciona este con este, ¿sí? Y se forma de nuevo, y se forma agua, ¿sí? Se forma agua, y queda ¿sí? Es el anhídrido acético. ¿Sí? El anhídrido acético sí ya lo podemos hacer reaccionar con este hidrógeno para que se forme, o con este OH, para que se forme, se recupera aquí el OH y se forma el ácido acético, y esta molécula se queda unida a esta.
De tal manera que podríamos decir que el ácido acetilsalicílico es un derivado del ácido acético, ¿sí? Por ejemplo, tendríamos la molécula así, del ácido salicílico, y por aquí tendríamos CH3, ¿sí? Y este es el ácido osalicilato de acetilo. El salicilato de acetilo o la aspirina, conocido como aspirina, ¿sí? Esta aspirina que ustedes ven aquí y que ya ustedes dirán, pues entonces yo puedo hacer la aspirina. Claro que sí, la podemos hacer. Partimos del benceno, lo oxidamos o lo volvemos ácido, lo volvemos alcohol, hacemos reaccionar con anhídrido acético, anhídrido, y formamos este es el ácido salicílico y este es salicilato de acetilo. Entonces, el problema, si ustedes recuerdan o han visto, es de que esta aspirina a veces causa malestar o irritación en el estómago. ¿Sí? Ese es uno de los inconvenientes de esta pastillita, pero es muy buena. Baja la inflamación, baja el dolor, baja la artritis, y muchos lo han recomendado para bajar la presión. ¿Qué significa bajar la presión? Significa como en el dolor del golpe. Si ya no hay flujo de oxígeno, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay una enzima que se está comiendo el oxígeno. Acuérdense que hay unas enzimas que oxigenan, entonces pueden tener mucho oxígeno retenido y por lo mismo duele. Y si no se deja pasar el oxígeno, entonces no va a estar bien la persona y sube la presión. Es como cuando ustedes van al cine y llevan su boleto en la mano, pero van pasando y hasta que llega un señor que se le olvidó su boleto. En ese momento, ¿qué pasa? Pues se detiene la fila y empiezan a ejercer presión o empuje, y eso pasa con la enzima que retiene mucho el oxígeno. Entonces ahí es un problema de los riñones, también que detienen mucho el oxígeno, porque también al detener mucho el oxígeno quiere decir que está deteniendo mucho el sodio, y ahí por eso a muchas personas que les duele la cabeza o tienen presión alta, luego les dicen que es por el sodio. Sí, el sodio está muy alto. ¿Qué hacemos para bajar el sodio? ¿Sí? El riñón no puede desechar el sodio en exceso, entonces hay que corregir. Ahí hay una hormona que está fallando, hormona, no enzima, hormona, que es la aldosterona. La aldosterona regula el potasio y el sodio. Si esa aldosterona falla, entonces se detiene mucho sodio, pero también no hay flujo de oxígeno. Entonces es muy grave ese problema, porque alguna persona que le dé un problema de sodio, un problema de oxígeno, son dos problemas, entonces se juntan y puede causar la muerte. Afortunadamente, con esta pastillita, ¿sí?, que es esta, ¿sí?, se detiene a esa enzima que está reteniendo el oxígeno, ¿sí? Se bloquea esa enzima y además este OH, ya lo están adivinando, empieza a reaccionar con el sodio. En exceso, y ese sodio en exceso va para abajo. Ahí es cuando baja la presión, baja los dolores y baja la desesperación. Es un buen invento, un gran invento, esto de acetil salicílico, ¿sí? Entonces, salicilato de acetilo, perdón. Entonces, esa es una de las grandes ventajas y lo podemos sintetizar a partir de el benceno, que es un derivado del petróleo. Entonces, por ahí ya tenemos una ventaja, ¿sí? Una de las grandes ventajas de lo que es el benceno y de lo que es el petróleo. Ustedes pueden decir, pues es de que se requieren poquitas pastillas.
¿sí? Pues hay estados en todo el mundo o lugares en donde las personas por el trabajo y por el trabajo y por el trabajo, ¡pum!, requieren de bajar la presión. Se les sube la presión o no respiran bien, se les sube la presión o empiezan a alimentarse mal y también sucede otro problema, ¿sí? Pero este caso es un caso que resuelve la inflamación, el dolor, la artritis, el exceso de presión y corrige la oxigenación. Si una persona por X razón no tiene oxígeno, también puede fallecer. Entonces ahora con la pandemia se volvió muy complejo el problema, pero en otro video que ya les presentamos se podría haber corregido. Junto a este compuesto, ¿sí?, tenemos otro que se puede obtener a partir de el benceno, ¿sí? A partir del benceno también podemos obtener este ácido benzoico, ¿sí?, o el ácido benzopropanoico, ¿sí?, que es el ácido benzopropanoico, ¿sí? Este ácido benzopropanoico también, aquí tenemos ¿cómo creen que se llama este? Es un ácido propiónico, ¿sí? El ácido propiónico, entonces se lo adicionamos a la molécula de benceno y ya podemos tener este ácido, ¿sí? Y además le podemos adicionar un isopropilo o isobutilo, ¿sí?, que es se lo adicionamos y ¿qué pasa? Y por ejemplo aquí 1, 2, 3, 4 y ahí tenemos otro compuesto que también sirve en función casi igual que pero al tener una molécula más grande, ¿qué pasa? Bloquea más rápido, mucho más rápido a la enzima que está reteniendo el oxígeno. La bloquea, que ya no siga deteniendo el oxígeno. ¿Para qué? Pues para que deje pasar el oxígeno. Y es mucho más potente. Y es que se conoce como ibuprofeno. Ibuprofeno. Sí, el ibuprofeno también fue descubierto para estos dolores, para estas inflamaciones y también estuvo de moda con esto de la pandemia para el dolor. Pero ahí ya tenemos dos para curar el dolor, acetilsalicílico y el ibuprofeno. Entonces por ahí ya tenemos componentes importantes derivados del petróleo, ¿sí? Y aquí es donde tenemos tarea. La tarea es esta: cómo hacer estos compuestos y cómo hacer otros, por ejemplo, para que pudiéramos aprovechar los derivados del petróleo. Pues este es butano, le podemos hacer una isomerización, isobutano. Este es un propano, lo podemos oxidar, propanoico. Por ejemplo, ya lo vimos, del ácido acético, del ácido metanoico y del benceno. Muchos derivados del petróleo, aquí ya los tenemos. Y podríamos hablar también de que tenemos que es el tolueno. A este tolueno lo oxidamos y entonces podemos obtener y luego pero parece ser que por ahí hay una tarea importante. ¿Por qué? Pues porque, ¿qué podemos decir? Son ácidos, ¿sí? Entonces, ahí la tarea es qué pasa con otras enfermedades para que las podamos prevenir, ¿sí? Una de las grandes enfermedades que tenemos que prevenir es que a partir del exceso de grasa y en el cuerpo humano con sus acetilcoenzima A, ¿sí? Tal vez si ya vieron esta, se produce
que es este oxo 2 ácido butanoico, ¿sí? O el hidroxi 3 ácido butanoico, ¿sí? Estos son dos componentes que si se encuentran en exceso en el cuerpo humano, ¿sí? Si hay mucho exceso, entonces se forma y más CO2 y agua, ¿sí? Y si esto se forma en el cuerpo humano, por eso casi siempre los diabéticos o las personas que tienen diabéticas, esto es acetona, ¿sí? Acetona, y la acetona es el problema de todas las personas con diabetes. ¿Por qué? Porque esto es un solvente, si ustedes lo han visto, huele rico, pero también marea. Entonces las personas que tienen esto tienden a marearse, tienden a caerse, tienden a perder el sentido. Entonces por ahí está la solución. El exceso de grasa con las enzimas se producen estos dos componentes, oxo 3 ácido butanoico, hidróxido 3 ácido butanoico, y en exceso con una enzima le tenemos que quitar ¿sí? Una enzima que es una que se llama descarboxilasa, le quita todo digamos grupo ácido y se forma la acetona, y da CO2 y agua. Entonces por ahí pensamos que la solución para la diabetes es eso, no aumentar el exceso de grasa para que no se produzcan estas dos y finalmente se produzca la acetona. Y eso se puede corregir paulatinamente. Así es que la diabetes no es un problema de azúcar, es un problema de grasa, exceso de grasa en el hígado. Esto es lo que hace el hígado. Gracias por su atención. Si quieren, denle like, si quieren, compártanlo. Esperamos sus mensajes, se los contestaremos. Adiós.